Sean bienvenidos a una nueva presentación. Ahora estaremos abordando a la cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco fue una cultura que perduró casi 3000 años y es originaria del territorio que ahora ocupan Bolivia, Perú y Chile. Tenía capital y centro espiritual en Tiahuanaco, establecida en una zona cercana al sur del lago Titicaca. Se trata de una civilización que se caracteriza por una cultura y arqueología con una iconografía muy estandarizada que se extendía a través de la cerámica y textiles. Su principal desarrollo se produjo en el altiplano boliviano. Los orígenes de la cultura tiahuanaco. El inicio de la cultura tiahuanaco data del 1580 a.C. y su fin se produce alrededor del 1187 después de Cristo, según arqueólogos. El epicentro de la cultura se desarrolló en el altiplano boliviano a 3842 metros de altura sobre el nivel del mar, pero también se extendió por otras zonas de Bolivia y Perú, concretamente a orillas del lago Titicaca. La ciudad del Tiahuanaco apareció como una pequeña ciudad y poco a poco fue evolucionando hasta una localidad de 4000 habitantes. De buenas a primeras colapsó y desapareció en 1187, acabando con esta cultura que aún hoy día asombra por algunos de sus rasgos. ¿Cómo eran los tihuanacotas? La cultura tihuanacota se caracterizaba por su explosión del arte textil y cerámica. Tiahuanaco, su capital, comenzó siendo una aldea y acabó convirtiéndose en su ocaso en una ciudad de unos 6 kilómetros cuadrados y 40.000 habitantes. El cultivo y el pastoreo eran dos de sus actividades más destacadas. Costumbres de los tihuanacotas. La economía estaba basada en el cultivo de la papa. Cultivaban diferentes plantas en función de las características de la zona. La domesticación de la llama favoreció el pastoreo. La lana era imprescindible para el desarrollo textil y comían su carne. Realizaban rituales de mucha complejidad en los que consumían sustancias alucinógenas. Deshidrataban los cultivos y la carne para su almacenamiento y posterior aprovechamiento en épocas de sequía. Características de la cultura tiahuanacota. Las maravillas que se han descubierto de la civilización tiahuanaco a lo largo de los tiempos se fundamenta en parte en la manera en la que se destacaba en distintos campos, como la economía, religión o ganadería. En su religión, el dios Viracocha o del báculo fue el dios principal de los tiahuanacotas. Su mejor representación está en la portada del sol, donde aparece acompañado por seres alados. Eran politeístas. En sus rituales de culto y adoración consumían sustancias alucinógenas como hojas de coca y el parida consumidas en tabletas. En su economía, la base de la economía de los tihuanacotas era la agricultura y la ganadería. Los jornaleros servían de víveres a las clases más altas. En su agricultura, cultivaban alimentos como la papa en zonas de altura y otras siembras de maíz, yuca, oca y otros frutales en las zonas más llanas. Para soportar las épocas de sequía, deshidrataban las papas para su almacenamiento. En la ganadería, la utilización de la llama como animal doméstico y las características de la zona del altiplano favorecían a la ganadería. Los amplios pastos naturales permitían desarrollar la técnica con éxito. En la cerámica, se trataba de una cerámica incisa con paredes gruesas pintadas en tonos rojos, anaranjados, marrón y blanco. Las formas predominantes en la cerámica tihuanaco eran el quero, fabricadas de madera o arcilla, y el pebetero, recipiente con forma de felino que utilizaban de incendiario en los templos. En su textilería, Tiahuanaco, en sus diferentes etapas, destacó por su perfeccionamiento en las técnicas textiles. Usaban la lana de especies de famélicos andinos para sus elaboraciones como llamas y alpacas. En la metalúrgica, los tiahuanacos mostraron pocas actividades metalúrgicas debido a que era un pueblo más ganadero que guerrero. Trabajaban el oro y la plata para la fabricación de brazaletes y elementos ornamentales. También utilizaban el bronce y aleaciones de cobre y estaño para elaborar armas y herramientas. Aportaciones de la cultura tiahuanaco a la sociedad. La cultura tiahuanacota tuvo impacto en civilizaciones posteriores de la zona. Partes de sus creencias religiosas tuvieron un fuerte impacto en el mundo andino. Elaboraron técnicas agrarias que aún permanecen y aportan, como por ejemplo el maíz, el ají o la papa,
para convertirse en piezas fundamentales de la alimentación. Sus vestimentas más típicas, los ponchos, siguen siendo utilizados hoy en día en la zona por parte de todo tipo de personas. Además, sus conocimientos de navegación por el lago Titicaca fueron de gran utilidad para generaciones futuras, habiendo sido algo que ha quedado grabado a fuego y que ha ayudado a distintas civilizaciones a la exploración adecuada de este entorno.